¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Ahorro y Finanzas, el único, el exclusivo programa que defiende sus intereses con algunos invitados como los que hoy tenemos. A mi derecha, Luis Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, creo que hoy vienes en calidad de, creo que ya aparecerá un crédito por ahí de universitario indigente. ¿Nos puedes explicar, por favor? Pues quizá fue una mala utilización de recursos a la hora de estudiar que no pude culminar con la terminación de la universidad y entonces no pude desarrollar el trabajo que en realidad quería hacer. Bueno, pues en realidad nos estás adelantando el tema central del día. Atención, economía de guerra entre los universitarios asturianos. Economía de guerra que conoce muy bien, bueno, Isabel, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Lo conoces porque te queda todavía muy cercana la universidad por tu edad, así que hoy nos ha preparado un tema muy jugoso. Pues sí, he revivido de nuevo la época universitaria y la verdad que os voy a dejar este titular. ¿Cómo no morir en el intento siendo universitario? Pagando copas y no suspendiendo. Quedaros con esta información, luego os cuento más. Tienes un truco. Sí. No puede ser de otra forma. Quien no tiene truco es el que se ha visto abocado esta semana a recorrer la Y asturiana y, bueno, pues contestando muchos de los correos que nos han enviado, hablar del colapso que se ha producido en la Y, pedir responsabilidades. Bueno, pues ya tenemos el vídeo que nos manda Catalina desde Siero, con bueno, pues esta imagen de la autovía, bueno, la columna vertebral de Asturias, completamente colapsada. Estamos asistiendo a, pues esto es las 11 de la mañana, a las 11 del mediodía. Vean ustedes colas kilométricas. Ella dice que contó más de 300 camiones atrapados. Así que desde Ahorro y Finanzas recordamos a los responsables que esto es una vergüenza, que no se puede consentir que la, como digo, columna vertebral de Asturias se colapse, así que responsabilidades a quien haya tenido algo que ver. Nosotros no tenemos nada que ver y, por supuesto, nuestro patrocinador central, Adarsa, mucho menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los vehículos Mercedes, a lo mejor con esos sistemas, Luis, de seguridad que tienen, pues ya le dan a la tecla y dicen, no vayas por aquí que hay atasco. Yo creo que ya te van informando, ¿no? Deberían de hacer claro, eso. Efectivamente. Creo, ¿no? Amigos de Adarsa en Siero, Gijón y Avilés, un afectuoso saludo y Ahorro y Finanzas comienzan estos momentos. Laura es pura energía. Como es joven, podrías pensar que es normal que sea así. Pero está en su mismo ADN. No porque sea buen estudiante, que lo es, sino porque lo que consigue se lo gana a pulso. Por eso, concederle el préstamo para sus estudios resulta una decisión sencilla. Ayudar a Laura es apostar también por nuestro futuro. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Laura y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Bien, pues como no puede ser de otra forma, hablemos de dinero, Isabel. Ay, Javi, te mando un abrazo desde aquí muy fuerte, te echamos mucho de menos. Y claro, es tanto el sentimiento que tengo aquí de soledad, ocupando tu silla. Javier, ¿me puedes permitir dedicarle unas palabras a nuestro compañero Javi, por favor? Bueno, tú hiciste arte dramático, por lo que veo, ¿no? Sí, quiero ponerlo todo aquí en práctica, mira. Hala, pues venga, dedícale un poema, dedícale un poema. Aquí va, Javi, para ti. Mira, Javi no está, Javi se fue, y tú, Javier, que sí que estás, preguntas por qué ocupo yo aquí su lugar. Y no me puedo comparar a Javi con lo bien que hace su patrocinio de Caja Rural. ¿Qué os ha parecido? Oye, me parece que te van a contratar en el Teatro Real de Madrid y en Caja Rural. Escucha, que lo preparé yo, lo escribí yo. No, está bien. Bueno, les mandamos a nuestros compañeros de Caja Rural un fuerte abrazo y otro para nuestro compañero. Bien, pues hablemos de, ¿qué os parece si hablamos de dinero?
Y ¿te parece, Luis, que veamos primero pues, algunos vídeos que los espectadores nos envían? ¿Qué es dinero, Javier? Bueno, el dinero, luego lo definimos. Adelante con esas preguntas, por favor. Hola amigos de Finanzas. Yo quería saber desde qué fecha se puede devolver la cláusula de suelo. Yo trabajo con el banco BBVA y todavía no tenemos claro las fechas ni la devolución. Bueno, pues las famosas cláusulas suelo que los bancos han perdido a través de sentencia judicial y que tendrán que devolver con carácter retroactivo. Con carácter retroactivo, bueno, ahí hay que mirar a ver que no haya prescrito, pero si no hay prescripción, pues todo lo más atrás que se pueda. Las cláusulas suelo que en algunos casos serán cantidades muy importantes, de varios miles de euros, y que algunos de los bufetes que patrocinan Luis, Isabel, aquí Ahorro y Finanzas, llevan lo que se conoce como a éxito, es decir, no cobran minuta y cuando se gana en el juicio, pues cobran un porcentaje que suele estar en torno al 15%. Quien de ustedes tenga cláusula suelo, ya saben que pueden escribirnos aquí a Ahorro y Finanzas, mandarnos una carta a la calle Paraíso, hagan lo que quieran. Más preguntas, por favor. Hola amigos de Ahorro y Finanzas, tengo una duda. Si el banco en el que trabajan mis padres quiebra, ¿qué puede pasar con sus ahorros? Gracias. Bueno, esta chica nos hace una pregunta interesante porque fijaros, yo interpreto aquí que el prisma es no qué pasa con el dinero, sino que estos señores, los padres, están trabajando en un banco. Bueno, hay que decir que hay un problema gravísimo ahora mismo en este país del que no se habla, que es que todavía sobran el 20% de los empleados de banca. Han sido despedidos muchos y muchísimos más van a ser todavía despedidos y es un problema del que no se habla. Los sindicatos hacen poco ruido porque se están intentando pactar pues prejubilaciones y tapándolo con dinero, pero la banca, ya hemos dicho en Ahorro y Finanzas, no tiene nada que ver con la banca de los años 90, la banca del futuro es la banca a través de Internet y del teléfono móvil. Los tipos de interés, por otra parte, no ayudan mucho porque el ahorro ha dejado de tener sentido, desde el punto de vista que tú y yo, que tenemos ya una edad, Isabel no lo recuerda, pero antes, se colocaba el dinero en un banco y producía dinero y el plazo fijo de nuestras abuelas y tal, de nuestros padres, bueno, pues daba incluso para compensar lo pequeño que era el sueldo. Tú habrás conocido. Y darle al universitario dinero para gastar. Perdona que me haya metido en este tema. Tú tienes muchas ganas de hablar de los universitarios. Viene guerrero, ¿eh? Viene guerrero, Luis. ¿Tú le has visto que viene con el chaleco ya de guerra? De guerra. Bueno, pero creo que tenemos una sorpresa. Tú hablabas antes de nuestro presentador, de Javi. Creo que tenemos una sorpresa y alguna otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, presente de vosotros vamos a ver cómo mi padre agita una hucha que no se puede sacar dinero y se le cae en el ojo. Nada, un saludo a todos nuestros amigos de Ahorro y Finanzas. No me pierdo ningún programa vuestro. Es más, en la mayoría suelo estar. Lo que pasa es que esta semana me habéis pillado muy ocupado. Estamos en el castillo de mi hija contando el dinero, que es lo que hacemos toda la gente que trabajamos en Ahorro y Finanzas. Contar el dinero. Y estábamos hablando acerca del impuesto de sucesiones en Asturias. ¿Qué te parece, María? Me parece muy bien, porque a los que no tienen dinero y no pueden comprarse cosas, están en África y no pueden, solo tienen que coserlo con una máquina, pero no tienen comida, la tienen que buscar por el suelo. Bueno, bendita juventud. Nada, un saludo. Adiós. ¿Qué? Adiós. Bueno, creo que Isabel te va a salir una competidora también en la Escuela de Arte Dramático. Pero bueno, a esta niña vaya potencial, es toda una estrella, hay que traerla al programa. Javi, por favor, trae a tu hija María la próxima semana, la estamos aquí esperando, ¿eh? Yo estoy cedo mi todavía, puesto. Luis, pensando qué decía de África, de la hucha, claro, algo le habrán dicho de ahorrar para... Claro.
Todos tenemos aquí una hucha, ahorrando. Aquí la del cerdito, la de Caja Rural, la que sea, pero a poner la monedita, Pero tarde o temprano vas a tener que utilizarla, o sea que no, que ahorre mucho. Muy bien, es muy importante enseñar a los niños tan jovencitos pues que el ahorro es importante, aunque en estos momentos, como decíamos, los tipos de interés no ayudan mucho. Bueno, quien no ayuda mucho, y ya contestando varias preguntas de las que tenemos encima de la mesa, vamos a intentar ponerles ya el gráfico de, bueno, de lo que podría ser, cuidado, una suspensión de pagos. Este es el gráfico. Dejadme un bolígrafo, por favor, si tenéis por ahí. Este es el gráfico del difunto Banco Popular. El gráfico que hoy mismo publica El Economista, donde vemos algo que roza la tragedia. Fíjense que en el año 2012-2013 las acciones del Banco Popular estaban cotizando entre los 8 y los 9 euros. 8 o 9 euros. Bien. Caída libre, canal primario de tendencia bajista. En estos momentos se debaten entre la vida y la muerte, nunca mejor dicho. Bueno, 70 céntimos, desde 9 euros las acciones del Banco Popular, uno de los bancos más solventes del mundo, que llegó a ser en la época de los 90, cotizando en torno a los 9 euros. Creo que tenemos algo por ahí para poner, porque Ahorro y Finanzas ya les advirtió el día 13 de abril de lo que se venía encima. Adelante. Este triple techo con la neckline, línea clavicular que estaríamos trazando con el bolígrafo, y automáticamente, bueno, no puede con lo que se conoce en el argot bursátil. Javi, ¿a ti te gusta esto que voy a decir? Mira, esto se llama el rebote del gato muerto. Ah, sí, ese ya me la conocía yo. E intenta subir aquí, no puede. No se puede acercar a los aproximadamente 95 céntimos de euro y automáticamente entra en caída libre. Esto se llama comúnmente una vela negra. Mira, aquí hace otra, dos de color, las veis de color rojo. Esto es una figura muy bajista, entra en caída libre, pierde los 0,77 y automáticamente tendríamos que ir a buscarlo por la zona esta de la mesa. Ya, ¿no? El accionista, el dueño de las acciones, se quede sin nada. ¿Cuándo se quedaría sin nada? Hombre, tendríamos que estar interpretando que hay una quiebra. Claro, una quiebra, una fase de liquidación, y que evidentemente fueran más los acreedores preferentes con respecto a los accionistas, que son los últimos en cobrar si que sobra algo. Normalmente en el sistema europeo lo que hay siempre es una intervención de los bancos centrales para evitar esas caídas, claro. O otra solución, que es la venta a otra entidad de mayor Ahí costo. Acabas de poner el punto sobre la I. El Banco Popular en estos momentos no es viable. Y lo decimos en Ahorro y Finanzas, un programa pequeño, de una televisión pequeña, nos da igual. ¿Por qué podemos decir nosotros esto? Porque no lo van a oír ustedes en Antena 3, ni en La Sexta. Lo podemos decir aquí. No es un banco en este momento viable. Bueno, pues esto, amigos, Luis, Isabel, fue grabado el 13 de abril y ya advertí que el Banco Popular no era viable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que antes de julio, apúntenlo, que lo decimos en Ahorro y Finanzas, un programa muy pequeñito, de una televisión pequeña, me da igual, pero con mejor información que muchos de los periódicos de tirada nacional. El Banco Popular antes del mes de julio será absorbido, posiblemente. Yo no soy, creo que el Santander no, porque el Santander se le abre hoy un frente muy grande. Recuerden que hoy la bolsa brasileña está cayendo en torno al 10% y allí tiene muchos intereses el Banco Santander. Así que se le abre un frente. Yo, para mí, el principal candidato podría ser el BBV, adquirir Banco Popular. En cualquier caso, cuidado con las acciones. Y tú tenías una pregunta muy mala para hacerme, muy tendenciosa. Sí, rumores. Yo aquí a mí me chivan y yo lo digo. Yo le voy a preguntar a ver qué opina. ¿El qué? Porque no soy yo el que la pregunta y tú, Isabel. Ya, porque me ha caído a mí al mochuelo. Venga, se rumorea, se dice Luis Javier, a ver qué opináis, que si el Banco Popular es del Opus Dei, yo no digo nada. Pues eso tampoco lo van a oír en ninguna televisión nacional. Efectivamente, el Banco Popular se dice que es del Opus. Realmente el Banco Popular no es exacto así. Es todavía más grave el asunto. El Banco Popular fue el banco de la Iglesia Católica
y yo puedo contrastarlo porque yo trabajé en banca de inversión durante decenas de años, y en España todas las órdenes religiosas en la década de los 90 trabajaban con el Banco Popular. Cuando los hermanos Valls-Taberner, ligados al Opus, dejan la presidencia, el banco deja de tener beneficios. Fijaros qué curioso. Y empieza a caer en picado, bueno, no inmediatamente después, pero en vez de hacer el modelo de negocio que hacían los hermanos Valls, pues se dedicó a hacer otras cosas y a dar préstamos sin ton ni son. Sí, que me estoy enrollando muchísimo. Nos vemos en la siguiente sección. Recalde Abogados, firma de prestigio en Asturias. Eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario. No tires la toalla, somos especialistas en casos difíciles. Por eficacia, atención y experiencia, Recalde y Asociados es tu bufete. Recalde y Asociados, tu interés también es el nuestro. Calle Uría 76, Oviedo. Bueno, pues cambiamos de tercio completamente. ¿Qué hago con la pasta? No sé ustedes, pero en Recalde Abogados creo que saben bien lo que hay que hacer. Sí, si tienen algún problema, algún caso difícil, no duden y además no tienen la toalla. Así que creo que es una buena inversión que recurran ante estos casos a Recalde Abogados. Lo van a encontrar en Uría 76, justo enfrente de Renfe. Ahí estará Federico Recalde, que os atenderá encantado. Mejor persona y mejor profesional. Federico Recalde, tú que eres del Real Madrid, Luis, Federico Recalde es el Cristiano Ronaldo de los abogados asturianos. ¿Qué te parece? O sea, hay que ir a, cualquier persona tiene que ir a verlo, para cualquier caso y en cualquier situación, ¿no? Efectivamente. Hasta los indigentes tendremos que ir a verlo. Efectivamente. Luego me explicarás eso de que quisiste que te pusiéramos universitario indigente. Bien, ¿son nuestros universitarios indigentes? ¿Tienen dinero suficiente los universitarios asturianos para llegar a fin de mes? ¿Qué digo yo, llegar a fin de mes? Para llegar a fin de lunes. Para llegar a fin de semana. Para llegar al fin de semana. ¿En qué gastan el dinero los universitarios asturianos? ¿Son ustedes padres de hijos en edad estudiando medicina, estudiando derecho, estudiando económicas? ¿Cuánto les dan? Ya con 27 años, ¿les dan ustedes paga a sus hijos? Este es el tema central del día y tú tienes mucho que decir porque lo tienes muy reciente, Isabel. Pues sí, hemos ido esta semana a la universidad, hemos estado hablando con ellos, nos han contado sus inquietudes, sus problemas, cómo se gestionan, que si la abuela, el padre, la madre les financian esas copas, ese ocio. Bueno, yo creo que lo mejor, ¿qué os parece si damos paso al reportaje y les conocemos un poquito más de cerca su problemática? ¿Os parece? Adelante. ¿Cómo puede llegar un universitario a final de mes? ¿Qué os parece si vamos hasta la facultad y lo descubrimos? ¿Cómo sobrevives a la vida universitaria? ¿Cómo lo haces? Con ayuda de mis padres sobre todo, porque si no yo no podría estudiar. Yo solamente trabajo los veranos porque durante el invierno estoy entre clases, academias y demás, pues no puedo. A ver, sí que podría buscarme un trabajo para los fines de semana, pero es que si no me quedaría sin tiempo. La cosa es un poco fastidiada, la verdad, entre que tenemos que venir desde fuera, la gasolina, los estudios hay que pagarlo todo, los pinchos, están fastidiados, están fastidiados. Claro que dependemos totalmente de nuestros padres y lo que ellos nos puedan dar, y si no, pues no. Nada. A ver, ¿hay derecho a que tengáis que vivir así esta vida universitaria tan cruel? Por lo menos deberían cubrir la gasolina, porque los desplazamientos aquí son muy duros o por lo menos ficharnos en el equipo de universidad. Entonces yo aprovecho los veranos para trabajar y luego ese dinero pues lo invierto en cosas para mí. Para todo eso pues quitárselo a mis padres, porque ya bastante hacen en estar pagándome una carrera. Bueno, yo veo aquí que hay mucho ocio. A ver, ¿quién paga las copas los fines de semana? ¿La novia que trabaja? ¿Vosotros vais a medias? ¿Cómo? ¿A pachas o cómo? La paga siempre el chico. A ver, aquí en Oviedo la verdad que cada uno lo suyo. Luego ya si vas a otro sitio, a otro país. Y encima lo peor de todo, muchas veces pagas y te conoces a chica, tal, la típica discoteca. Pagas
copa y luego encima no digas a la chica. Nah, pero normalmente cada uno lo suyo, pero más los chicos a las chicas. O sea, que encima de que dejes todo el dinero en la discoteca, no hay premio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que suelen pedir nuestros amigos universitarios para pasar los baches de hambre y de necesidad? Pues tenemos muy básico, pinchos, refrescos, cerveza, pilas, bastantes en estas fechas. Como olvidamos antes del tema de la novia, yo creo que la universidad es la peor inversión que puedes hacer en tu vida, tener novia. Bueno, me gusta el peligro novia. El danger novia, porque decían, encima de que nos gastamos la pasta en las copas y luego no nos llevamos el premio a casa. ¿Tú qué crees, Javier? Bueno, tan real como la vida misma, Luis. Lo que hemos vivido y seguiremos viviendo. ¿Tú Mucho te acuerdas para de esa poder época? hacer, me acuerdo. Bueno, nosotros, digamos que no teníamos, por una parte, las facilidades que tienen los universitarios ahora, pero yo creo que entonces se buscaba uno la vida. Sí. Un matiz nada más, según lo que hemos visto ahora en la entrevista tan bonita realizada y tan bien hecha, cuando se hace la entrevista mencionan siempre los recursos de los que obtienen los recursos, es siempre padre, madre, abuelos y demás. No hablan de su colaboración o su participación en la sociedad para poder contribuir a su manutención. Es verdad. Nada más. Yo creo O sea, que ¿no estarás dando por sentado que son un poco baguetes? fuera de las clases y dentro de las clases. Sí, ¿no? Considero que siempre hay un poco de aportación por parte de ellos. Es un punto de vista interesante. Yo voy a romper una lanza a favor de los universitarios. Es cierto que estuvimos hablando con él. Lo siento, Luis, esto es como un ring, como un boxeo aquí. Yo ahora voy a hacer mi punch. Me dejo ganar. No, bueno, sí es cierto que puede ser que igual se aprovechen un poquito de las circunstancias de la paga, de todo lo que le dan ayuda y sobre todo que se centran en los estudios. Pero es cierto que también nos comentaban que, algunos solían pues estudiar durante el año, trabajar durante el verano y luego con ese dinero pues de alguna forma poder colaborar. Claro. Pero bueno, en general vivían bastante bien porque lo del pincho y la Coca-Cola lo llevaban a rajatabla, también lo digo. Bueno, lo que les decíamos, son ustedes padres de alumnos universitarios y los que son padres de más de un alumno en la universidad. ¿Cómo lo llevan? Imagino que mal. Desde Ahorro y Finanzas ya saben que defendemos siempre los derechos de los consumidores y en este caso hay que pedir, no sé si llegará a algún sitio, hay que pedir becas. Y no becas para tomar el pincho, no, becas para poder, sobre todo, algunos de los chicos, uno de los principales problemas que tenemos en Asturias, sabéis, es que la población no está demasiado concentrada, hay muchos pueblos. Chicos que vienen a estudiar de Villaviciosa, de Llanes, de Luarca, de Somiedo, de La Viana, no pueden evidentemente ir y volver. Alquiler de piso, en Oviedo, en Gijón, alquileres por las nubes. ¿Queréis que les hagamos un poco de ayuda, Javier? ¿Qué os parece si les vamos dando como precios para que aquellos padres que están pensando entre, bueno, pues dejarles aquí, por ejemplo, en Asturias, o irse curso fuera, también. o de cara al próximo curso, ¿queréis que echemos cuentas? Venga, vamos a echar cuentas. Y hacemos un cálculo, bien, más o menos, por ejemplo. ¿Cómo se distribuye ese poco dinero que vamos a tener, Isabel? Vale, ese poco dinero tienen que ir ahorrando ya unos 1.000 euros, que son más o menos las tasas. Tasas medias de matriculación de los créditos por cada curso. Tienes los precios más o menos, ¿no? de las facultades. 1.000 euros con 68 para carreras como, por ejemplo, como estuvimos allí, Derecho, Economía. Es un poquito más elevada lo que es la tasa de matriculación de un curso completo. En Medicina y en Enfermería son aproximadamente unos 1.000, que lo tenía por aquí apuntado, unos 1.300. O sea, Medicina, 1.300 euros de tasas. 68, bueno, es que esto no hay que no, Javier, para, retrocedemos. Tasas no, lo que es matricularte un curso escolar. Un curso escolar. Tasas aparte, tasas que pueden ser tasas de expedición de títulos, tasas de los exámenes, tasas, eso ya es aparte. Por ejemplo, tenemos aquí, ahora que hablas de tasas, pues 3 correos también que nos envían diciendo que decir, por favor, que es una vergüenza la expedición de un título. Sí. La expedición de un título que es una cartulina. Como un DIN A4 más o menos, donde pone su majestad, bueno, ahora ya pondrá entre que tienes Felipe, que pagar, tal, 400 euros. Sí, entre que pagas 60 euros de las tasas, luego tienes que esperar un tiempo hasta que lo recibes, te dan un resguardo y luego también tienes, depende del título, 100, 200, 300, depende un poco de la titulación. O sea, que se va... se va incrementando, solo lo que es
formalizar una matrícula, formalizar un título una vez que finalizas tus estudios y luego todo lo que conllevan esos 4 o 5 años de carrera, que no solamente son las tasas de los créditos, es la manutención si estás independizado, los gastos de ocio, las fotocopias, el transporte. Bueno, y eso estamos hablando de una universidad pública. Si es privada ya los costes se nos pueden ir hasta 8.000, 9.000 y si es residencia, colegio mayor o piso. Mira, yo puedo dar ese dato porque voy a aprovechar para decir que tengo una hija que estudió en la Universidad Privada Alfonso X el Sabio y aproximadamente, voy a dar los datos aproximados. Ella estudió veterinaria, un curso normal, o mejor dicho, cada curso, entonces eran 5 años, cada mes 1.575 euros cada mes solo los gastos de estudio, ¿no? De las asignaturas. Tienes que añadirle vivir en Madrid, unos entre 500 y 600 euros piso compartido, ropa, comida, transporte. ¿Pinchos que son más caros allí? Sí. Bueno, infinitamente más caro. Por ejemplo, puedo dar los datos porque lo tengo muy reciente. Villanueva de la Cañada, a las afueras de Madrid, o Villanueva del Pardillo. Lo del Pardillo yo creo que lo hacen porque el que va allí es un auténtico pardillo. Creí que me mirabas porque les hablean bien, ¿no? Cualquier piso compartido entre 1.200 y 1.500 euros. Bueno, yo cuando vivía en Madrid y estudiaba en Madrid, Javier, yo estudiaba en la pública, o sea que esos precios más o menos se mantienen, pero en cuanto al alquiler de piso, yo terminé de estudiar en Madrid en el 2006, ya pagaba 400 euros en Reina Victoria, cerca de la facultad, de la Complutense. O sea que de ahí hacia adelante ya era un piso compartido con unas amigas. Bueno, creo que estamos quitando las ganas a los padres de estudiar. Porque el problema... Hay que continuar. Luis, viene luego. Va a explicarnos Luis ahora cómo un universitario puede acabar siendo un universitario indigente. Y lo vemos porque luego llega el paro, ¿no? Estudias la carrera, pero luego llega el paro. Y sigue el paro, y sigue el paro. Y por más que has querido hacer, no has conseguido hacer nada. Y termines siendo indigente, porque también es una postura del universitario. Oye, pues... para ser indigente llevas una camisa de Pedro del Hierro y esto ya casi como que no me cuadra entre los indigentes. Indigente oculto, Perdona, se lo compré a un universitario. Que es como un BlaBlaCar de intercambio, de un Wallapop universitario. Necesitaba conquistar a alguien. Uno que estaba peor que tú. Estaba peor que yo. Cuando, como decían, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que comía. Bueno, nosotros nos vamos al hecho, no sé si tenemos tiempo todavía o ya nos vamos al descanso, porque sí, ya me dicen que tenemos que ir a publicidad. Quédense ahí porque lo más jugoso del reportaje va a venir en cuanto se tomen la manzana que están a punto de mordisquear en el frigorífico. Así que les veo ahora mismo. Sí, ya les veo. Ya me dicen el control que estamos otra vez de vuelta. Bueno, estamos con la cesta de la compra y la cesta de la compra pues es algo muy sencillo porque siempre la patrocinan nuestros amigos de AESNorte. AESNorte, obras y proyectos, llave en mano. Ustedes les dicen lo que quieren y una caseta de perro se la transforman en una residencia de verano. ¿Qué quieren que les diga? Y además... todo según ceñido al presupuesto y, como les decimos en otras ocasiones, es que no levantan ni polvo. O sea que es gente profesional, muy profesional. Dicho lo cual, seguimos con el tema central. Recuerden, llamen a su vecina. Estamos en directo en Ahorro y Finanzas y estamos hablando de economía de guerra entre los universitarios asturianos. Cómo se financian, en qué gastan el dinero, cómo consiguen ese dinero, qué vicios tienen. No, eso lo diremos en otro programa. ¿O querías añadir algo, Luis? De momento voy a escuchar a Isabel, que tendrá muchas cosas que decir. Bueno, pues Isabel tiene un listado. Bueno, antes de ver ese listado, vamos a ir a la universidad nuevamente. Vamos a la universidad y vamos a escuchar
lo que nos dicen que además es muy jugoso. Adelante. Es una fórmula mágica, que no pueden tener novia. La verdad que yo dependo completamente de mis padres, porque aunque sí que me gustaría pues, buscar un trabajo así complementario, tal, la verdad que se hace difícil, sobre todo estudiando, nosotras también estudiamos Derecho ya y se hace bastante difícil. 5 años a pinchos a 1 euro por día. ¿Cuánto nos sale esto? A ver, ¿esto es economista? Nos pondríamos en un 5 por 30 ya estaríamos en los 150. Y luego lo había que multiplicar por las tan 12 y ya nos pondríamos, bueno, cantidades desorbitadas. Chicos, os voy a dar una noticia. Hay un estudiante de Potes que está independizado. ¡Un aplauso para él! Encima el dinero lo tenemos que pedir a los padres como se puede, a los abuelos, pero es que en esta sociedad hoy en día, y aparte con las trabas que nos están poniendo, muy difícil. Bueno, eres una heroína aquí en la universidad. ¿Cómo lo haces para ser, uno, estudiante, llegar a final de mes y además vivir independizado? Bueno, no es muy difícil tampoco teniendo una ayuda como la que tengo yo de mis padres, que la verdad que son unos padres bastante, gracias a Dios, bastante buenos y me dan bastante dinero, entonces puedo llegar a fin de mes fácil. Hombre, siempre hay que hacer pues pequeños trucos de universitario, pues ya sabes, vivir un poco más ajustado y tal, pero al fin y al cabo yo vivo bastante bien. Bueno, Tati, eres una privilegiada, estás trabajando, pero ¿cómo sobreviviste a tu época de universitaria? Fatal. Bueno, universitaria no, que hice un grado superior de rayos y nada, el mío era de pago y tenía que costearme todo realmente. Y trabajaba de azafata en los tiempos libres y luego a clase. ¿Cuánto dinero gastas? ¿Cuánto dinero te dan tus padres todos los meses? Claro, es que, pues te digo, a mí me dan más o menos, mi madre 120 euros a la semana para vivir, o sea, me paga el alquiler del piso y me paga los gastos y eso, y luego me da 120 euros a la semana, que vivo bastante bien. Y chicas, vaya chollo, ¿eh? Este sí que os iba a invitar a copas. Si no puedo afrontar si no podía afrontar los gastos del mes, pues hay que tirar de los padres. Para una mano siempre viene bien que te eche. Cuando llegues a ser economista, les das un viaje a las Bahamas a tus padres y queda todo compensado. hombre, espero hacerme millonario y poder comprarles muchas más cosas que un viaje a las Bahamas, vamos. Bueno, pues nos llevaremos a todos tus estudiantes un día a Ahorro y Finanzas, porque ellos sí que nos van a poder dar buenos consejos de cómo ahorrar. Bueno, pues ya ven ustedes que al final, yo creo que Luis, los padres, al final, la referencia primera que tienen los universitarios son los padres. Papá, déjame, que yo siempre les digo, y les decía a mis hijos, cuando un hijo a ustedes les diga, papá, déjame, oblíguenle a utilizar la expresión correctamente, porque el déjame significa que va a devolver el dinero. Y como no lo van a hacer, tendría que decir, papá, dame, ¿no? Lo que ocurre es que el déjame suena como más light. Déjame dado por perdido. Ya, claro. El déjame es de esos pequeños truquillos que estaban hablando, ¿no? El déjame, mamá, qué guapa estás, ya bajo yo al perro. Espera. ¿Qué? Te voy a hacer la pregunta. Vamos a ver. ¿La pregunta del millón? Sí. No, pues habla con el de Potes porque... Disculpas, tenemos una estadística. Disculpas que utilizan los universitarios para... Disculpas o trucos. Que utilizan los universitarios para conseguir el dinero que tanto necesitan para el pincho, para el concierto, para la tablet. 1, 2, 3, responde otra vez. Luis. ¿Yo o Isabel? Por gentileza se lo pasamos a Isabel. Empieza Isabel. Empiezo yo. Método. Voy a ir a ver a mis abuelos este fin de semana, que hace mucho tiempo que no los veo. Claro, pues detrás de ahí se esconde un fin espúreo, un fin monetario. Cuando sus nietos le visiten o la visiten frecuentemente, mira cómo se ríen ya los abuelos que me escuchan, cuando sus nietos les visiten con demasiada frecuencia, sospechen. Otros métodos. El hijo está en la calle y llama a la madre por teléfono y le dice, mamá, necesitas hoy tabaco, te lo llevo yo. Lo lleva, pero lo que quiere es también comprarse su propio tabaco. Es una forma también... Claro, lleva 2 paquetes. A precio de uno y le hace el favor y ya está vendido. Bien, efectivamente. Método número 3. Hola, mamá, ya hago yo la compra. ¿Qué te parece? Y luego con lo que sobra de las vueltas, para la hucha. Que eso también lo hacen. Si se hiciera, exactamente, hagan ustedes una cuenta de las vueltas que su hija, que ha bajado a la Limerca, redondea. Y yo recuerdo que la mía redondeaba a 20 euros desde 14,50. Oye, si redondear de 14,50 a 15, pero redondear de 14,50 a 20...
Luego, Javier, tu hija no te ha hecho lo de los fines de semana de... Pero papá, que no tengo nada que ponerme, pero me vas a dejar salir así a la calle, que no tengo ropa. Lo confirmo. Una debilidad grandísima de los padres, hablo de los varones, de los padres con las hijas. Una debilidad grandísima. Papi, papi, papi. Y les sonará también, ¿no? Bueno, tú tienes experiencias... Una más con ellas y una más es, sencillamente, papá, el coche está sucio, te lo voy a lavar. No me digas, a ti te hacían eso. Sí, y cuando vuelve, papá, me debes 40 euros. ¿Me ha dado el coche 40 euros? Sí. Es que no tenía gasolina y tuve que echarle. Claro. Entonces, para el bolso de él, el resto de lo que te cobra es todo y solamente ha lavado el coche. Claro, y la gasolina ha hecho 10. Hecho 10, ¿no? Y guarda el resto. Otra forma de subsistir. Mira qué método. ¿Tienes alguno tú más? No, ahora mismo no se me ocurre, pero dejarme pensar que seguro que alguno sale por ahí. Y lo típico de las copas de, no, es que quedé para ir al cine, vamos a ir a tomar algo por ahí. Pero es para copas, que no se engañen, que es para tomarse copas, para invitar a la novia, que no se engañen. Eso también, ¿no? Bueno, y luego, volviendo un poco al reportaje, a mí me gusta mucho porque ahora parece que va todo a medias, ¿no? Parece que los gastos ya no se lleva, no sé si no se lleva. Javier, te tienes que actualizar, que no está de moda eso de invitar, que ahora se va a pacha, se va a medias. Es que, a ver, 4,5 euros, 5 de copa, no está la cosa, ¿eh? Bueno, lo que sí nos han dicho algunos es que los que son pareja piden una copa y la comparten. Comparten, o sea... Es que, a ver, compartido todo sabe mejor, ¿no os parece? Es que viva el amor, claro que sí. Siempre tiene que haber equilibrio, pero siempre en una pareja uno solamente come limón, el resto bebe líquido. Sí, claro, claro. Y en el caso tuyo, ¿quién bebía el líquido? Se solía caer el líquido, puesto que beber no es bueno. Entonces comía yo el limón. Bueno, pues tenemos que ir acabando la sección porque nos queda algo muy importante en la última parte y ¿quieres añadir algo sobre los universitarios y la vida tan cómoda, entre comillas, que llevan? Sí, bueno, desde aquí les vamos a mandar un saludo porque se portaron genial, nos ayudaron muchísimo para el reportaje, que se compren una hucha como la hija de Javi, que se la compren ya y que vayan ahorrando un poquito, que esto no es jauja. Y desde aquí, un fuerte abrazo. Pues un abrazo fuerte para los alumnos de las facultades de Económicas, Derecho y creo que eran empresariales también. Muy bien, y nosotros nos vamos de la sección, les veo ahora mismo. Bien, pues comienza la última fase del programa, que no por ser la última es la menos atractiva, porque además les hemos preparado para el fin de fiesta universitario, pues realmente un universitario. Y tenemos un invitado que cuando ustedes le vean, porque ya es asiduo del programa, pues les sonará. Digo universitario por la edad. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos con nosotros, lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, así que nadie puede rebatir mis argumentos. Ya tuvimos en este programa al Cristiano Ronaldo de los abogados asturianos y hoy, fíjense, para que nadie proteste del Barça, pues tenemos al Lionel Messi de los abogados de Galicia. Carlos del Pino, buenas noches y un placer tenerte aquí en Ahorro y Finanzas. Bueno, dada tu juventud, hoy estábamos hablando de los universitarios, pero a los asturianos en estos momentos y a los españoles también les importa una sentencia, creo que tan reciente como que es de ayer, ¿no? Coméntanoslo un poco de qué se trata. Bueno, sí, antes de nada darte las gracias otra vez por la invitación a este fantástico programa y efectivamente en el día de ayer se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la plusvalía municipal en todo el territorio común, en todo el territorio de España. Ajá. Bueno, no se me olvida, porque ya Miguel en el control me dice que la sección es patrocinada, como no puede ser por otra razón, pues ya lo tienen ustedes ahí, por Pin y del Pino, abogados ilustres, gallegos y amigos, que no van a hacer cómodo Mariano Rajoy porque vienen a contestar a las preguntas. Ya saben ustedes que, bueno, tú no eres natural de Galicia, aunque eres residente de Galicia, pero los gallegos ya saben la fama que tienen, ¿no? Bueno, contestan con otra pregunta. En este caso vamos a hablar de... Espero que a mí no me conteste con otra pregunta, No. que yo tengo una preparada para Carlos. Bueno, dos.
Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos a empezar, yo creo, si te parece, Isabel, por lo primero. ¿Qué es una plusvalía municipal? Bueno, a ver, una plusvalía municipal es un impuesto local, un impuesto municipal que se paga cuando se transmite un bien inmueble de naturaleza urbana. Entonces, por cualquier título, ya sea mediante herencia, mediante donación, mediante compraventa, además de pagarse otros impuestos como son el impuesto estatal de impuestos sobre la renta, o si es una sociedad, de impuestos sobre sociedades, además de pagarse los impuestos, otros impuestos indirectos como transmisiones patrimoniales o el propio impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues digamos que dentro de ese pastel de la venta, pues también entra a formar parte del mismo los ayuntamientos y quieren su parte del pastel, y es el impuesto que ahora se ha declarado inconstitucional en aquellos casos en los que no haya efectivamente incremento de valor. Es decir, fíjense cómo lo dijo Carlos, yo lo voy a decir mucho peor, pero lo van a entender mejor. Es la pasta que les quita a ustedes el ayuntamiento por la enajenación o herencia, porque puede ser por los dos métodos, en la venta de un piso. Y le pregunto yo, vamos a ver, ¿y si ya cuando mi padre fallecido pagó el impuesto de transmisiones patrimoniales, como bien dices, pagó el impuesto de actos jurídicos documentados, pagó al notario, pagó la tasación, pagó la gestoría y tal, ahora, una persona porque se muera, no voy a hablar de sucesiones, que también, pero vamos a ver, plusvalía municipal en unos años en los que no ha subido el precio. ¿Tiene explicación esto? A ver, no tiene explicación, es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, ¿no? Intentando decirlo en palabras que se entiendan, al final la norma lo que venía era a establecer que pasara lo que pasara, o se vendiera por lo que se vendiera, o tuviera el valor que tuvieran los inmuebles que se estaban transmitiendo, eso le daba igual a la norma, y entonces el ayuntamiento siempre tenía derecho a percibir un porcentaje de ese incremento de valor teórico que se calculaba. Es decir, podía haber pérdida en la transmisión, ese bien que se adquiría o que se transmitía por un valor inferior a al incremento real que había. Perdóname que te interrumpa, eso sería una minusvalía. Correcto. Y estaban cobrando una plusvalía cuando realmente lo que se había producido era una pérdida de valor, es decir, una minusvalía. Exacto, correcto, afirmativo. Bueno, y parece que la ley empieza a funcionar. Bueno, más que la ley, la jurisprudencia. Ahora es el Tribunal Constitucional el que ha dicho que la ley está mal hecha y entonces la ha expulsado del ordenamiento. ¿Qué es lo que se ha expulsado? Se ha expulsado solo en aquellos casos en los que se pueda acreditar que no hay incremento, o sea, que no hay incremento de valor, es decir, que hay pérdida. Bueno, lógicamente, imagino, no soy un experto en la materia, pero ¿se puede utilizar el valor de compra y el valor de venta para hacer el cálculo? Puede ser una fórmula, pero bueno, la fórmula correcta al final, a ver, aquí el problema realmente viene porque todos estos bienes que se transmiten, al final, para el cálculo del impuesto se parte del valor catastral. ¿Y qué pasa? Que el valor catastral está en constante revisión, ¿vale? Entonces, al pivotar el cálculo de la plusvalía sobre ese valor catastral al que se le aplican unos coeficientes, estaba suponiendo que, claro, últimamente todos los ayuntamientos han ido revisando sus valores catastrales y tenemos valores catastrales muy por encima de valores de mercado. Podemos decir, es que no quiero que subas tanto el nivel que doña Maruja se me pierde. ¿Podemos decir que la fórmula que se utilizaba para hacer el cálculo de la plusvalía era errónea? Claro, era errónea porque al final lo que se calculaba era una o plusvalía... se basaba en hechos que no habían ocurrido. Claro, calculaba una plusvalía irreal, una plusvalía inexistente. Claro, ¿no? claro. Entonces, en un caso de venta a pérdida, pues podríamos instar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Bueno... Una pregunta aquí,
Bueno, yo estoy ahorrando, yo muchísimo. Entonces, a mí lo que me interesa saber, Carlos, es desde cuándo se puede, bueno, solicitar esa devolución de la plusvalía. A ver, aquí hay dos cosas muy importantes y vamos a intentar, porque claro, es muy complicado para mí tratar de traducir nuestra jerga, ¿no? Tú no te preocupes, que ya lo traduzco yo. Tú habla en tu jerga y ya para doña Maruja que nos escucha. Yo voy también interpretando algo, lo que pueda. Voy a tratar de ser muy sintético. Venga. Número uno, en aquellos casos en los que se ha autoliquidado el impuesto, ¿vale? Es decir, que lo hemos liquidado nosotros y hemos ingresado el impuesto, tenemos 4 años para recuperarlo. ¿4 años desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el momento en el que finalizaba el plazo para pago en periodo voluntario. Es decir, por ejemplo, si era una transmisión onerosa, normalmente el plazo está en un mes para pagar el impuesto. Transmisión onerosa, donde media pasta. ¿Vale? Eso. Entonces, ahí Yo estoy aquí haciendo los apuntes, Autoliquidación 4 años, desde que finaliza el plazo voluntario, un mes. ¿Voy bien? Que yo me quiero enterar porque quiero ahorrar, Vale. Entonces, lo que es lo mismo cuando es una transmisión onerosa, estaremos hablando, si se ha autoliquidado el impuesto, un plazo de normalmente 4 años y un mes, ¿vale? Desde que se transmitió el inmueble, ¿de acuerdo? Vale. Si la transmisión es mortis causa, lo normal es que sea, vamos a hacerlo así de esta forma, que es más didáctico. Perdóname, transmisión mortis causa, una herencia. Una herencia, estaríamos hablando de 4 años y 6 meses, siempre que esto hubiera sido autoliquidado. 4 años y 6 meses desde el hecho del fallecimiento, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego, si estamos en un régimen de liquidación, es decir, nosotros declaramos el impuesto y el ayuntamiento nos lo liquida, ahí lo tenemos un poco más complicado porque el plazo es de un mes desde que nos emitió la liquidación el ayuntamiento. Aquí en los grandes municipios de Asturias, por ejemplo, casi todos los grandes municipios van por régimen de autoliquidación, por tanto, estaríamos en ese plazo de los 4 años, más un mes o más 6 meses. Bien, según... pues esténse ustedes tranquilos, tenemos tiempo, que el ayuntamiento no se quede con la plaza. Por cierto, Carlos, algún medio nacional, Isabel, hace un cálculo estimativo de la cantidad de dinero que tendrán que devolver los ayuntamientos. Atención, bueno, la cantidad de dinero que tendrían que devolver si todo el mundo la reclamara. 2.200 millones de euros. Plusvalía municipal cobrada indebidamente a nivel estatal, 2.200 millones de euros. ¿Quieren ustedes extrapolarlos? Asturias tiene aproximadamente la 50ª parte de la población de España, pues podríamos hablar de las 50... Este cálculo es erróneo porque no habría que calcularlo por población, sino por el valor. Y claro, el valor del suelo en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao es mayor que aquí. Pero bueno, en Asturias los ayuntamientos tendrían que devolver por encima de los 200 millones de euros. Sí que van a tener que romper unas cuantas huchas, yo ya lo vamos advirtiendo desde aquí, ¿no? Bueno, mucho van a tener que devolver. Seguimos porque tener a Carlos aquí es un lujo y tengo que exprimirle al máximo porque me cuesta muchísimo fabadas, sabes que lo soborno con gastronomía. Claro. Además, Carlos... Oye, nos podías invitar, tú que vienes desde Lugo, un buen pulpo, un buen ribeiro, por favor, un saludo a todos los que nos ven desde Galicia, qué rico todo. Vuelve, graba y se marcha, tú fíjate lo que son los amigos. Bueno, es que eso es VIP total. Bueno, muy importante, por favor, en realización ponerme... Bueno, hay una página, Carlos, que tenéis creada, donde se puede dirigir la gente. Exacto, sí, nosotros ya llevamos, antes de que salieran todas estas sentencias del Tribunal Constitucional suprimiendo este impuesto en aquellos casos en los que no hay incremento de valor, con una página web que es www.recuperarplusvaliamunicipal.com y con cobertura en todo el territorio de España, pues estamos llevando ya cientos de reclamaciones. Sí que me gustaría apuntar, que creo que es muy importante, que aun a pesar de que hay mucha gente que ve limitada la posibilidad de reclamar la plusvalía municipal porque le ha pasado el plazo para iniciar el procedimiento, nosotros, y en un artículo que precisamente ha salido hoy publicado en La Voz de Galicia, defendemos que creemos que hay vía para que cualquier persona que haya pagado plusvalía municipal
y sea capaz de acreditar que hay pérdida, pueda iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Tradúcenos qué es un procedimiento de responsabilidad. Hay que hacer dos matices, porque además me consta que hay letrados que siguen este programa. El procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador es una reclamación al Estado por un funcionamiento anómalo, en este caso del Consejo de Ministros, que es el que elaboró la norma en su momento. Eso es la definición. Así o sea, habría materia para litigar. Materia para litigar, ¿qué pasa? Que es muy importante y además en este programa que se pone siempre el dedo en la llaga, en aquellos puntos realmente controvertidos. Con efectos del año pasado entró en vigor la nueva norma de procedimiento administrativo común y modificaron todo el régimen de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Para qué? Para que en un caso como el que acaba de pasar, es decir, la declaración de inconstitucionalidad de un impuesto, solo puedan acudir a esa vía, ¿vale?, que antes estaba abierta para todo el mundo, sí. Solo aquellos sujetos, ¿vale?, solo aquellas personas que hubieran reclamado la plusvalía en su momento, ¿vale? Nosotros pensamos, y hoy lo hemos manifestado también en el artículo que escribimos ayer para La Voz de Galicia de hoy, a resultas de esta sentencia, que entendemos que ese nuevo régimen, esa nueva regulación es totalmente inconstitucional, y como es inconstitucional, creemos que hay una vía para atacar, para que cualquier persona que le ha pasado el plazo porque era un régimen de liquidación y no lo impugnó, que acuda a la vía de la responsabilidad patrimonial alegando la inconstitucionalidad del nuevo régimen, ¿vale? Está bastante claro, aunque yo voy a decirle a los compañeros que, por favor, ponerme ahí bajo la pantalla, para el que no le haya quedado claro, cómo se puede recuperar la plusvalía y sobre todo a quién afecta. Ya lo acabamos de decir, afecta, han heredado ustedes una vivienda, han pagado lo que se conoce como plusvalía municipal, o han comprado una vivienda y han pagado una plusvalía municipal. Bueno, recuperar plusvalía municipal.com. Ahí les atenderéis. Se me da mejor a mí hacerlo de los rótulos. ¿Me venga, dejas, por favor? Venga, es que lo lee. Mira, www.recuperarplusvaliamunicipal.com. ¿Qué os parece? ¿Pero lo leíste? No me lo memoricé, claro. Bueno, Carlos, no sé si tenemos tiempo para alguna última... ¿Quieres hacer algún apunte de última hora? Las personas que se dirijan a esa página web, ¿quién las atiende? ¿Cómo se las atiende? Y sobre todo, sí, te tengo yo una. ¿Cuánto se les cobra? ¿Cuánto se les cobra? Bueno, que será imposible de saber ahora, de cuantificar. A ver, nosotros lo que hemos establecido es un procedimiento basado en una tarificación, una parte que va a importe fijo, ¿vale?, en la que ya nos hacemos nosotros cargo de todos los honorarios de todos los que tenemos que intervenir en este procedimiento, es decir, letrado, que es nuestro propio despacho, como no podía ser de otra forma, peritos y procuradores, ¿vale? Todo eso ya estaría incluido en nuestro importe fijo, que realmente es meramente testimonial y simbólico, y que en función de la plusvalía a reclamar va variando, pero bueno, este nunca es superior a los 600 euros, ¿vale? Y luego el resto va a prima de éxito del 10%. Está tan claro como que en Ahorro y Finanzas siempre nos mojamos con lo de la pasta. Bueno, tenemos que llegar al final. Carlos, la verdad es que es un placer siempre tenerte aquí y sobre todo, ya saben ustedes, recuperen su plusvalía, litiguen contra el ayuntamiento. ¿Por qué el ayuntamiento se va a quedar con algo que es completamente injusto? ¿Por qué si su vivienda bajó de precio, por qué va a tener que pagar una plusvalía? No lo hagan. Ahorro y Finanzas les defenderá siempre sus intereses. Isabel, nos tenemos que ir. Nada, buenas noches, que tengan una feliz semana y nos volvemos a ver el próximo jueves a las 11. Nos pueden ver también en difusión el domingo a las 10 de la tarde y si no, métanse en el canal de YouTube Ahorro y Finanzas, den al like, así con el dedito para arriba, un me gusta y compártanlo con todos sus amigos. Lo dicho, sean felices o al menos inténtenlo. Adiós.